¿Por qué a veces, incluso después de haber visto la ayuda de Dios en tu vida, tu corazón sigue inquieto? Hoy vamos a entrar en uno de los salmos más profundos de gratitud, rescate y respuesta divina. El Salmo 116 es el testimonio de alguien que estuvo al borde del abismo y vio cómo el Señor inclinó su oído para salvarlo. Mientras escuchas este mensaje, escribe en los comentarios: Dios me libró si alguna vez sentiste que Él te sacó de una situación que parecía perdida. Esa frase será tu declaración pública de fe. El salmista comienza con una afirmación poderosa: amo a Dios, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Aquí no hay distancia, no hay frialdad. Es la imagen del Dios que se acerca, del Dios que escucha, del Dios que baja su oído para entender el clamor de un corazón que sufre. Esta escena revela una verdad esencial: cuando Dios inclina su oído, algo cambia. Tu carga se hace más liviana, tu mente se ordena y tu espíritu encuentra un punto firme donde descansar. El texto continúa describiendo un momento extremo. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Esto no es una exageración, es la confesión de alguien que estuvo atrapado, de alguien que sintió que ya no había salida. Todos hemos pasado por ligaduras invisibles, preocupaciones que aprietan, miedos que asfixian, circunstancias que parecen cerrarse por completo. Este salmo no es teoría, es vida real, es vulnerabilidad convertida en oración. Y justo en ese momento límite surge la súplica más sincera. Entonces invoqué el nombre del Señor, diciendo: oh Señor, libra ahora mi alma. No necesitó un discurso elaborado. No buscó palabras perfectas. El salmista simplemente clamó desde su necesidad. Esa frase es el corazón de este salmo: libra mi alma. Cuando ya no sabes qué hacer, cuando sientes que el peso es demasiado, cuando tu espíritu está agotado, Dios no te pide elocuencia, solo te pide que vuelvas a Él con honestidad. Y mira cómo responde el texto: clemente es el Señor, y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado, y me salvó. Aquí se revela el carácter de Dios. No te salva porque seas fuerte, no te sostiene porque lo merezcas. Él guarda a los sencillos, a los que se reconocen cansados, a los que ya no pueden más, a los que no ocultan su fragilidad y se acercan diciendo: Señor, necesito tu ayuda. Después viene una de las declaraciones más importantes del Salmo: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Este versículo es una orden espiritual. El alma, cuando ha pasado por demasiadas batallas, se habitúa a vivir tensa, alerta, inquieta. El salmista le habla a su propia alma y le dice: regresa al reposo. Dios quiere que hoy escuches esto. Tu alma no fue creada para vivir en una guerra constante. Hay un refugio, hay un descanso, hay un hogar interno donde vuelves a respirar con paz, porque Él ya ha actuado a tu favor. El Salmo continúa con una declaración de gratitud: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de caída. 3 niveles de intervención divina: el alma preservada en medio de la tormenta, los ojos, las lágrimas que ya no destruyen, sino que ahora recuerdan la fidelidad de Dios. Los pies, la caída que no ocurrió, la decisión equivocada de la que fuiste rescatado, el camino que no te consumió porque Él intervino. El salmista mira atrás y reconoce la mano invisible que lo sostuvo. Por eso concluye con determinación: andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Es la decisión de vivir desde la fe, no desde el miedo, desde el agradecimiento, no desde la desesperación, desde la memoria de lo que Dios ya ha hecho. Hoy este punto 1 quiere llevarte justamente ahí, a reconocer que Dios te escuchó, que te levantó, que te sostiene y que sigue obrando en tu vida de maneras que quizá aún no comprendes del todo.
Si estas palabras están tocando algo dentro de ti, escribe abajo: Dios me libró, y deja que esa declaración marque el inicio de una nueva obra en tu corazón. El Salmo 116 nos conduce ahora a una segunda revelación esencial. El corazón agradecido no nace en tiempos fáciles, sino en el reconocimiento profundo de lo que Dios ha hecho cuando todo estaba en juego. En este punto vamos a profundizar en cómo el salmista transforma su experiencia de dolor y rescate en una vida dedicada a honrar al Señor. Aquí no se habla de emociones pasajeras, sino de un compromiso espiritual que surge cuando el alma comprende la magnitud de la intervención divina. Después de narrar su liberación, el salmista hace una pregunta que revela una madurez espiritual extraordinaria. ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Esta no es una pregunta de deuda financiera, es una pregunta del corazón. El salmista no está tratando de comprar el favor de Dios, sino de expresar algo que todos hemos sentido en algún momento. Cuando Dios te salva, cuando Dios te sostiene, cuando Dios te devuelve la vida interior, nace el deseo de responder, no por obligación, sino por gratitud. Es importante notar que la pregunta no viene desde la culpa, sino desde la conciencia. El salmista entiende que la ayuda que recibió no fue pequeña, no fue un detalle superficial. Fueron beneficios profundos, beneficios que cambiaron la dirección de su existencia. Y cuando el alma reconoce esto, surge naturalmente el deseo de rendirse, de ofrecerse, de vivir para honrar a aquel que te sostuvo cuando nadie más podía hacerlo. La respuesta a su propia pregunta aparece de inmediato. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. La expresión copa de la salvación es poderosa. En la antigüedad, la copa representaba una porción de vida, destino o bendición. Tomar la copa de la salvación significa aceptar completamente lo que Dios ha dado, abrazar la vida nueva que Él derramó sobre el salmista, reconocer que su existencia ya no es la misma porque la mano del Señor intervino. En lugar de pagar con sacrificios o promesas humanas, el salmista decide responder de la única manera verdadera, recibiendo la salvación y viviendo en constante invocación del nombre del Señor. Esta es la esencia del agradecimiento espiritual. No se basa en obras que intentan igualar lo que Dios hizo, sino en una vida que se mantiene consciente de su salvación, que vive conectada en oración, que reconoce que cada día es un regalo. A continuación, el salmista añade otra declaración profunda: ahora pagaré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. Aquí se muestra una dimensión comunitaria. El agradecimiento no se queda en lo íntimo, se expresa, se vive públicamente. Esto no implica ostentación, sino integridad. En tiempos antiguos, los votos eran compromisos solemnes que la persona hacía en momentos de angustia. Cuando Dios intervenía, la persona regresaba al templo para cumplir lo prometido. Sin embargo, más allá del acto literal, hay un principio espiritual clave. El verdadero agradecimiento se manifiesta en coherencia, en estabilidad, en una vida que no se desliza de vuelta al temor o al egoísmo una vez que la tormenta pasa. Cuando el salmista dice que pagará sus votos delante del pueblo, está diciendo: viviré con fidelidad lo que prometí cuando estaba quebrado. Caminaré con Dios no solo cuando lo necesito, sino también cuando estoy en paz. El Salmo continúa con una frase que ha consolado a generaciones enteras. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Esta declaración no está hablando únicamente del final físico de la vida. También habla de los momentos en los que algo dentro de ti muere: un miedo, un hábito, una etapa, una identidad rota. En los ojos de Dios, ninguna muerte que produce vida es insignificante. Ninguna crisis que te acerca a Él pasa desapercibida. Cada entrega profunda tiene valor eterno. Este versículo revela que el Señor observa de cerca la fragilidad humana, honra la lucha, honra la resistencia y honra el proceso espiritual por el que pasas para volver a Él con más fuerza. Luego,
El salmista vuelve a un tono íntimo: «Oh Señor, verdaderamente soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones». Aquí está una de las confesiones más liberadoras de todo el Salmo. El salmista reconoce que ahora pertenece al Señor no por obligación, sino por liberación. Dice: «Tú rompiste mis prisiones». No dice: «Tú abriste la puerta». No dice: «Tú me mostraste el camino». Dice: «Tú rompiste mis prisiones». Es decir, destruiste lo que me ataba. Rompiste cadenas invisibles, me quitaste cargas internas, hiciste imposible que volviera a donde estaba. En la vida espiritual, Dios no solo alivia el peso, muchas veces destruye la estructura que te mantenía atrapado. Llámese miedo, culpa, pasado, heridas, pensamientos que te limitaban. Cuando Él rompe una prisión, no hay forma de reconstruirla. Lo que te ataba deja de tener autoridad sobre ti. El salmista continúa: «Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor». Aquí introduce un concepto clave: el sacrificio de alabanza. La alabanza verdadera no sale de la comodidad, sale de la conciencia. No es un canto automático, sino un acto donde el corazón reconoce lo que Dios ha hecho y responde con entrega. Este tipo de alabanza no depende de emociones agradables, depende del reconocimiento de la verdad. Por eso es sacrificio, porque implica decisión, implica renuncia a la queja, implica recordar la fidelidad divina, incluso cuando el alma aún está aprendiendo a descansar. Finalmente, el salmista cierra esta sección reafirmando su compromiso: «Mis votos pagaré al Señor delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén». Aquí vemos un corazón ya alineado, un corazón que ha pasado del clamor al reconocimiento, del reconocimiento al agradecimiento y del agradecimiento a la entrega. En este punto 2, el mensaje es claro: quien ha sido rescatado no puede volver a vivir igual. La gratitud se convierte en camino, en identidad, en estilo de vida. Dios rompió tus prisiones, inclinó su oído, escuchó tu clamor, te sostuvo cuando estabas postrado. Y ahora, como el salmista, tu alma está llamada a caminar en respuesta. El Salmo 116 entra ahora en un terreno aún más profundo. Ya no estamos solo frente al testimonio de alguien que fue rescatado, ni ante la respuesta agradecida de un corazón humilde. En este punto, el salmista nos muestra algo decisivo: cómo debe vivir una persona que ha visto la mano de Dios en medio de su angustia. Aquí se revela un modelo de espiritualidad madura, una vida que no se construye en la emoción del momento, sino en una convicción que permanece firme, incluso cuando la temporada difícil ya quedó atrás. Después de relatar su liberación y expresar su gratitud, el salmista declara que caminará delante del Señor en la tierra de los vivientes. Esta frase es más que una afirmación, es una forma de vida. Significa vivir con conciencia, vivir con intención, vivir entendiendo que cada paso tiene propósito, porque Dios estuvo presente en la historia personal. Caminar delante del Señor implica reconocer su mirada sobre tu vida y permitir que esa mirada transforme tu manera de pensar, tus decisiones, tus prioridades y tu forma de relacionarte con el mundo. El salmista, al haber sido librado, se da cuenta de algo que muchos tardan en comprender: que el verdadero fruto del rescate no es la emoción momentánea, sino la transformación continua. No basta con haber sido salvado una vez, la vida que viene después de la salvación es igual de importante. Es ahí donde se construye el carácter, es ahí donde se fortalece la fe, es ahí donde se aprende a confiar incluso sin la urgencia, sin el miedo que antes presionaba el alma. Por eso, en este punto, el salmista hace memoria. Recordar es un acto espiritual. Recordar lo que Dios hizo no es mirar atrás con nostalgia, sino con sabiduría. Es reconocer que lo que Él hizo forma parte del fundamento sobre el cual ahora se edifica la vida. Cuando recuerdas cómo te rescató,
cómo te levantó, cómo te sostuvo. No lo haces para recrear el dolor, sino para no olvidar la fidelidad que te sostiene hoy. La memoria espiritual es una herramienta de fortaleza. Te ayuda a mantener la estabilidad emocional y la claridad interior en temporadas donde la vida parece más tranquila, pero el alma aún necesita aprender a confiar. El salmista no oculta que antes estuvo postrado, lo reconoce con humildad. Esto es clave. No niega su fragilidad pasada, pero tampoco queda atrapado en ella. Hay personas que después de salir de una crisis siguen viéndose a sí mismas como si estuvieran en ella. Viven encorvadas hacia el pasado, temiendo que la misma oscuridad regrese. El salmista, en cambio, reconoce su historia, pero se mueve hacia adelante con una nueva postura espiritual. Es consciente de lo que vivió, pero se identifica con lo que Dios hizo, no con la angustia que lo rodeaba. En este punto 3, lo más relevante es esto: la identidad se redefine después del rescate. Antes se veía atrapado, rodeado, angustiado. Ahora se ve sostenido, acompañado, fortalecido. Esta redefinición no es psicológica solamente, es espiritual. No proviene del ego, sino de la experiencia con Dios. Saber que Él inclinó su oído cambia la forma en que el salmista entiende su propio valor. Saber que Él rompió sus prisiones cambia la forma en que interpreta su futuro. Saber que Él le devolvió el reposo cambia la forma en que responde a las nuevas circunstancias que puedan venir. El salmista también habla de ofrecer sacrificio de alabanza. En este punto, este acto se convierte en un estilo de vida, no en un evento aislado. La alabanza deja de ser una reacción ocasional y se transforma en una posición interior. Cuando alguien comprende la magnitud del bien recibido, no puede vivir desde la queja, ni desde la amargura, ni desde la duda permanente. La alabanza no es solo canto, es actitud, es decisión, es forma de ver la vida. Es elegir enfocarse en la fidelidad divina por encima de las circunstancias cambiantes. Otro elemento central de este punto es la integridad. El salmista promete cumplir sus votos delante del pueblo. Aquí vemos que la libertad recibida no lo lleva a la autosuficiencia, sino a la responsabilidad. Cuando una persona sabe que Dios la levantó, entiende que su vida no puede ser vivida de manera superficial. Quien ha sido rescatado sabe que no puede volver a caminar de la misma forma. Hay un compromiso interno que se fortalece. Vivir con coherencia, vivir con propósito, vivir con un corazón que honra al Señor en lo visible y en lo secreto. La integridad no surge de la presión externa, sino del reconocimiento interno de haber sido tratado con misericordia. La persona que ha recibido un favor inmerecido desarrolla un deseo profundo de responder con fidelidad. Ya no actúa desde el temor, sino desde la gratitud. Ya no busca quedar bien, sino caminar en verdad. Ya no vive para sí mismo, sino desde la conciencia de que su vida pertenece al Dios que lo restauró. Finalmente, este punto del Salmo nos enseña que la relación con Dios no termina en el rescate. Ahí apenas comienza un camino más profundo. El salmista, después de ser liberado, se propone vivir cerca del Señor, invocar su nombre y mantenerse firme en su presencia. Esta es la espiritualidad adulta. No depender únicamente del dolor para acercarse, sino cultivar la cercanía incluso en tiempos de calma. Aprender a caminar con Dios cuando no estás desesperado, cuando no estás al borde de tus fuerzas, cuando no estás pidiendo un milagro urgente. Esa es la etapa donde la fe madura, donde el carácter se fortalece y donde la vida espiritual florece con mayor profundidad. En este punto 3, la enseñanza es clara. Dios no solo quiere liberarte, quiere formar en ti una vida estable, consciente y agradecida, una vida que camina delante de su presencia. Una vida que no olvida de dónde fue rescatada, una vida que honra con hechos lo que recibió por gracia, una vida que encuentra en la memoria del bien recibido la fuerza para avanzar con convicción y paz.
El Salmo 116 nos lleva ahora a un nivel más profundo de comprensión espiritual. En los puntos anteriores vimos el clamor, la liberación, la gratitud y la decisión de caminar delante del Señor. Pero este punto revela algo que pocas veces se aborda: la relación entre la vulnerabilidad humana y la fidelidad divina. Aquí el salmista se abre de una manera que permite entender la esencia de la confianza verdadera, esa que se forma no solo en momentos de victoria, sino en la crudeza de la experiencia humana. El texto dice, en uno de sus momentos más sinceros: yo decía en mi apresuramiento, todos los hombres son mentirosos. Esa confesión no es un ataque al mundo ni una postura amarga. Es la expresión de alguien que, en un momento de angustia, sintió que no podía confiar en nadie. Es un llanto que nace del cansancio, de la decepción, del dolor acumulado. El apresuramiento del que habla no se refiere a prisa física, sino a un estado emocional donde las circunstancias presionan tanto que el alma reacciona desde la herida y no desde la claridad. Este versículo nos enseña una lección profunda. Dios no desecha la vulnerabilidad humana. El salmista admite que habló desde el dolor, desde la confusión, desde una percepción distorsionada por la angustia. Y aún así, Dios respondió. No esperó a que el salmista dijera todo correctamente. No exigió precisión emocional ni teológica. No le reprochó su agotamiento, porque Dios conoce la condición humana. Sabe que cuando el dolor aprieta, la visión se nubla y las palabras pueden surgir desde el miedo. Este reconocimiento es fundamental para entender cómo funciona la gracia divina. El rescate llega incluso cuando hablas desde tus límites. La ayuda llega incluso cuando tu fe se mezcla con desesperación. Dios no exige perfección emocional. Él responde al corazón sincero que clama, aunque ese clamor esté cubierto de lágrimas, enojo, confusión o cansancio. El salmista no se autocensura ni se justifica. Simplemente reconoce que habló desde un lugar de vulnerabilidad. Y aún así, Dios inclinó su oído. Este punto nos enseña algo más. El contraste entre la fragilidad humana y la fidelidad divina produce madurez espiritual. Cuando el salmista recuerda que dijo esas palabras, no lo hace para autoacusarse. Lo hace para mostrar cuán grande fue el bien recibido. La fidelidad de Dios no dependió de la fortaleza del salmista, sino de su propio carácter. Y esa comprensión transforma por completo la relación entre ambos. El salmista ya no se ve como alguien que debe demostrar algo, sino como alguien que fue sostenido cuando no podía sostenerse solo. A partir de esta revelación, la confianza del salmista se fortalece de manera distinta. Ya no confía en Dios solo porque fue librado, sino porque comprendió algo esencial. Dios lo sostuvo incluso cuando él mismo estaba roto. Ese descubrimiento genera una fe más estable, más profunda, más duradera. Una fe que no se basa en promesas vacías ni en emociones cambiantes, sino en la experiencia real de haber sido escuchado en medio de la imperfección. Este punto también nos enseña sobre la transparencia espiritual. El salmista no oculta sus errores, no disfraza sus palabras apresuradas, no intenta suavizar su pasado, lo expone, porque sabe que la verdad no lo separa de Dios, sino que lo acerca. Cuando el alma se permite reconocer su fragilidad, encuentra un camino más auténtico hacia la fortaleza. La espiritualidad madura no consiste en aparentar perfección, sino en reconocer con humildad la necesidad de Dios. El proceso que se muestra aquí es similar a lo que muchos viven en su caminar espiritual. Hay momentos donde la presión del sufrimiento hace que las palabras salgan distorsionadas, donde la desesperación hace que uno piense que está solo, donde el dolor hace que se vea el mundo con desconfianza. En esos momentos, el ser humano no es menos espiritual, es simplemente humano. Y este salmo demuestra que Dios puede trabajar incluso con esa humanidad frágil, limitada y herida. El salmista no se queda atrapado en esa afirmación apresurada.
Después de mencionarla, continúa con madurez y reconocimiento. Sabe que esa frase no definió su relación con Dios. Sabe que fue una reacción momentánea y no una verdad eterna. Y eso nos muestra algo esencial. Lo que dices en tu angustia no determina quién eres ni determina tu destino espiritual. No es tu vulnerabilidad la que define tu identidad. Es la fidelidad de Dios en medio de ella. En este punto, el salmista empieza a ver su vida desde la perspectiva del rescate. Ya no desde la angustia, sino desde el amor recibido. Esta transición interna es una de las claves más poderosas del Salmo. Cuando el alma logra mirar hacia atrás y reconocer que habló desde el dolor, pero que aún así fue escuchada, algo se alinea por dentro. Se restaura la confianza, se ordena el corazón, se fortalece la fe y se produce un descanso que no viene de las circunstancias, sino del reconocimiento del carácter de Dios. Este proceso concluye en una posición espiritual madura. El salmista acepta su fragilidad, reconoce la fidelidad divina y aprende a caminar con mayor estabilidad. La transparencia lo liberó, la memoria lo fortaleció, el rescate lo definió. La relación con Dios se profundizó no gracias a su perfección, sino gracias a la misericordia que recibió en su imperfección. En este punto 4, la enseñanza es clara. La vulnerabilidad no te separa de Dios, se convierte en el lugar donde descubres su fidelidad. El dolor no anula la fe, revela cuánto dependes del amor divino. Y las palabras apresuradas no definen tu historia, solo muestran la necesidad del corazón. El Salmo nos enseña a no temerle a nuestra humanidad, porque Dios ya decidió inclinar su oído incluso hacia el clamor más quebrado. Señor, en este momento me detengo delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces mi historia completa. Conoces mis días luminosos y mis noches oscuras. Conoces mis pasos firmes y mis momentos de desorientación. También conoces aquello que guardé en silencio, lo que no supe expresar, lo que dolía demasiado como para ponerlo en palabras. Hoy, en esta oración, quiero entregarte todo lo que soy, porque este salmo me recuerda que me escuchaste cuando clamé y que inclinaste tu oído hacia mí, incluso cuando mis palabras nacían desde la angustia. Señor, gracias por haberme visto en los momentos donde sentí que las fuerzas me abandonaban. Gracias porque no apartaste tu rostro cuando la desesperación me cubrió. Gracias porque aunque yo pensé que estaba solo, tú estabas ahí, rodeándome con tu presencia, sosteniéndome aun cuando yo no lo comprendía. Hoy quiero reconocer delante de ti que tú fuiste quien rescató mi alma, quien recogió mis lágrimas y quien impidió que mis pies tropezaran en caminos que me habrían destruido. Padre amado, hoy deseo decirte con sinceridad lo que dijo el salmista: vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Permite, Señor, que mi alma realmente encuentre ese reposo. A veces me cuesta, a veces la mente se llena de ruido, la memoria se llena de temores antiguos, el corazón revive heridas pasadas. Pero hoy te pido que traigas paz a las zonas internas donde aún hay tensión, que tu voz calme mis pensamientos, que tu mano suavice aquello que todavía pesa. Llévame a ese reposo que solo se encuentra cuando me rindo a ti y dejo que seas tú quien gobierne mis emociones y mis decisiones. Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego aquello que no sé cómo resolver. Tú sabes lo que hay detrás de cada una de mis luchas. Sabes qué me inquieta por las noches, qué me paraliza por dentro, qué me desgasta sin que nadie lo note. Te pido que intervengas en cada área donde aún me siento limitado, que restaures aquello que se fracturó, que reconstruyas lo que pensé que no tenía arreglo, que abras caminos donde yo solo veía paredes. Trae luz, Señor, a mi interior, ilumina mis sombras, entra donde aún hay miedo y arráncalo de raíz. Hazme entender que no tengo que vivir en una vigilancia constante,
como si el peligro fuera parte natural de mi vida. Enséñame que hay un refugio, un descanso, un hogar espiritual donde mi alma puede permanecer estable, porque tú me has hecho bien. Padre, hoy oro para que transformes mi corazón, que ya no viva desde la angustia pasada, sino desde la esperanza presente. Que ya no actúe desde la herida, sino desde la sanidad que proviene de ti. Que mis pensamientos no se formen desde el miedo, sino desde la certeza de tu amor. Que mi vida no se mueva desde la presión, sino desde la guía de tu espíritu. Haz que mis pasos no vuelvan a los caminos que antes me consumían. Restaura mi identidad, la verdadera identidad que viene de ser amado por ti. Señor, dame un espíritu agradecido, que la gratitud no sea un acto ocasional, sino una atmósfera constante en mi interior, que pueda recordar lo que hiciste por mí sin caer en la nostalgia del dolor, sino en la alegría de la liberación. Ayúdame a ver tu mano en mi historia, no solo en los grandes momentos, sino también en esos detalles silenciosos que solo tú conoces y que marcaron mi camino de formas que aún no comprendo. Dios eterno, hoy me pongo en tus manos una vez más. Tú has roto mis prisiones y te lo agradezco con todo mi ser. Rompiste cadenas que yo mismo no veía. Rompiste miedos que yo creía normales. Rompiste hábitos que me alejaban de ti. Rompiste pensamientos que me limitaban. Por eso hoy te pido que sigas rompiendo todo lo que no proviene de ti, todo lo que no edifica, todo lo que no trae paz, todo lo que no refleja tu luz. Llévame a caminar delante de ti en la tierra de los vivientes. Que mis pasos sean guiados por tu sabiduría. Que mis decisiones estén alineadas con tu voluntad. Que mi voz hable desde la fe y no desde la ansiedad. Que mi corazón descanse en tu promesa y no en mis temores. Llévame a vivir con un espíritu renovado, firme, estable y lleno de confianza. Y Señor, que esta oración no sea un momento aislado, sino un espacio donde mi alma se alinee contigo. Que cada parte de mí encuentre reposo en tu presencia. Que el bienestar que ya me has dado se convierta en la base desde la cual vivo, pienso, siento y camino. Haz que mi vida sea un testimonio silencioso de tu bondad. Haz que mi interior refleje la paz que proviene de saber que tú escuchaste mi clamor y que siempre estás cerca. Padre amado, recibe esta oración. Tócala con tu espíritu. Hazla viva en lo profundo de mi ser. Que el eco de estas palabras siga trabajando en mí mucho después de haberlas pronunciado, pues tú fuiste, eres y seguirás siendo mi Salvador, mi descanso, mi fuerza y mi paz. Amén. El Salmo 116 llega a su culminación, en un punto que no solo mira hacia atrás para recordar el rescate, ni hacia adentro para reconocer la transformación, ni hacia arriba para agradecer. Ahora mira hacia adelante. Este punto final es una invitación a vivir desde una fe madura, consciente y activa. El salmista ha comprendido que su vida ya no le pertenece al dolor pasado, ni a la angustia que una vez lo rodeó, ni a las palabras apresuradas que pronunció en momentos de desesperación. Ahora su vida está completamente sostenida y guiada por el Dios que lo escuchó, lo rescató y lo restauró. En este punto, el salmista afirma nuevamente que cumplirá sus votos delante de todo el pueblo. Esto no es un acto de exhibición, sino de coherencia. Quien ha sido tocado por la misericordia divina no puede volver a una vida a medias. La fe madura se vive con estabilidad, con integridad y con decisión, no desde la presión externa, sino desde una convicción interna que ha sido formada a través del proceso espiritual vivido. El salmista, al ver hacia atrás, reconoce que todo el trayecto, las lágrimas, la angustia, la súplica y el rescate, tuvo un propósito: llevarlo a una relación más profunda con Dios. Y ahora entiende que su vida debe ser una respuesta a esa obra. No una respuesta forzada, no una obligación, sino una entrega agradecida que fluye desde dentro. En esta última etapa del Salmo, el protagonista ya no se ve como alguien atrapado por ligaduras de muerte.
Ahora se ve como alguien libre, y la libertad verdadera no es solo la ausencia del dolor, sino la presencia de un propósito. Dios no solo lo salvó para sacarlo del peligro, lo salvó para conducirlo hacia una vida con dirección, para enseñarle a caminar en la luz, para mostrarle que cuando Él interviene, la historia cambia y el corazón también. Ahora el salmista reconoce que todo en su vida pertenece al Señor, su alma, sus lágrimas y sus pasos. Y esa conciencia transforma la forma en que vive. La alabanza se convierte en sacrificio voluntario. La obediencia se vuelve un acto de amor. La gratitud se vuelve un estilo de vida. El salmista ya no habla desde la angustia, habla desde la fe. Ya no actúa desde la fragilidad, actúa desde la convicción. Ya no ve el mundo desde el miedo, lo ve desde la luz recibida. Este punto también revela algo esencial para quien escucha este mensaje hoy, que la transformación espiritual no termina con la liberación, sino que continúa toda la vida. Dios no quiere solo aliviar tus cargas, quiere formarte, fortalecer tu identidad, enseñarte a caminar con seguridad. Quiere que tu alma aprenda a volver al reposo incluso cuando la vida presente desafíos. Quiere que tus emociones estén ancladas en su paz. Quiere que tu mente esté enfocada en su verdad. Quiere que tu vida sea un reflejo de su fidelidad. El salmista llega a la comprensión de que todo lo que vivió no fue un accidente, sino un proceso que lo llevó a un punto de madurez. Ahora sabe quién es, sabe quién lo sostiene, sabe quién lo escucha, sabe quién lo guía. Y esa certeza es lo que da estructura a su vida espiritual. Ya no vive desde la reacción, vive desde la intención. Ya no está a merced de sus emociones, está sostenido por la memoria del bien recibido. Este punto 6 es también un llamado silencioso, pero firme, a quienes han atravesado momentos difíciles. La crisis no define tu identidad. La intervención divina sí. El dolor no determina tu propósito. La voz de Dios sí. Las lágrimas no cuentan tu destino. El rescate sí. La restauración no es solo un evento, sino un camino, y este camino continúa todos los días, con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acto de confianza. El salmista concluye el salmo en los atrios de la casa del Señor, en medio del pueblo, recordando que su vida ya tiene sentido y dirección. Esa imagen final es poderosa. Alguien que estuvo al borde del abismo ahora está de pie, agradecido, consciente, firme, estable y con un corazón completamente entregado. Este cierre del Salmo invita a la reflexión personal. ¿Cómo responderás tú al bien que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo caminarás a partir de aquí? ¿Cómo permitirás que tu alma vuelva al reposo? ¿Cómo dejarás que la gratitud se convierta en la base de tu día a día? Y ahora, como parte del espíritu de fe al amanecer, este punto 6 culmina integrando las llamadas a la acción, no como obligación, sino como un acto espiritual que fortalece la comunidad y afirma la fe. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, escribe abajo: Dios me sostiene siempre, para declarar que reconoces su mano sobre tu vida. Comparte también desde qué país estás escuchando este mensaje para que juntos elevemos una oración global de gratitud y fortaleza. Y si este salmo te ha hablado al corazón, dale me gusta al video para que más personas puedan recibir esta palabra que transforma, consuela y fortalece. Así termina este recorrido por el Salmo 116, una historia de angustia convertida en reposo, una súplica convertida en gratitud y una vida convertida en testimonio.